Vamos a ir todos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 y vamos a hacer la lectura desde el verso 1 hasta el verso 12. Juan capítulo 2 desde el verso primero hasta el verso 12. Dice Juan que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a presentarnos nuevamente delante del trono de la gracia. Padre nuestro, tu pueblo está hambriento de ti, tu pueblo está hambriento de Cristo. Necesitamos que alimentes nuestras almas con tu palabra divina. Necesitamos, Señor, conocerte más, que la gracia de tu evangelio cada día se interiorice en nuestras vidas. Queremos ser una iglesia que te magnifique. Por eso, Señor, venimos cada día tuyo, cada día de reposo, buscando el alimento sólido de tu palabra por medio de la locura de la predicación. Permite, Señor, que esta locura de la predicación sea de bendición para todos hoy. Para los que ya te conocemos, que sea una palabra de santificación, de fortaleza en la fe, en el aferrarnos a Cristo. Y para los que no han nacido de nuevo, concede que sea una palabra de salvación y que ellos puedan venir a Cristo. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Ya hemos visto que el apóstol Juan, recuerden, el apóstol Juan es el que escribe este evangelio, y él lo escribe con el fin de mostrarnos por medio de varias señales que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ya hemos visto cómo Juan en el capítulo 1 nos introdujo en el tema de la divinidad de Cristo y nos mostró la relación filial que existe entre Jesús y el Padre. Juan nos mostró esto en el capítulo 1 por medio de las propias declaraciones que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y él nos presentó al Verbo en la eternidad con Dios y siendo Dios. Luego, él nos presentó al Verbo como el creador de todas las cosas, y obviamente Dios, porque solo Dios es el que crea. Él nos presentó al Verbo como la luz
y la vida. Y después nos lo presentó al Verbo en su encarnación y en su humillación. Inmediatamente Juan procedió a mostrarnos el testimonio de otro Juan, de Juan el Bautista, el cual reconoció en Jesús al Mesías, el cual era superior a él y a todo mortal, en quien él vio la fuente de la gracia y la verdad, aquel que revela de manera perfecta a Dios el Padre. Ya hemos visto que el evangelista, en su deseo de mostrarnos a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, decidió relatarnos lo que pasó en los primeros 7 días del inicio de la predicación del Evangelio, como parte de las pruebas que él tiene para convencernos de que Jesucristo es el Mesías y que él es Dios. Recordamos que en los primeros 3 días que nos menciona Juan, el primer día él mostró a Juan el Bautista dando testimonio de Cristo como el bautizador con el Espíritu Santo, de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capacidades, por cierto, que solamente las puede tener Dios. Luego, en el segundo día, nuevamente Juan nos presentó a Juan el Bautista dando nuevamente testimonio de Cristo y diciendo que él es el Cordero de Dios, predicación que usó Dios para la conversión de 2 discípulos. Pero desde el capítulo 2, con el cual vamos a continuar hoy, Juan el evangelista mostrará evidencias de la mesianidad de Cristo, de la divinidad de Cristo, no por medio de terceros, como en el caso de Juan el Bautista, sino por medio de la propia persona de Cristo. A partir del capítulo 2, Juan nos va a dar evidencias por medio de lo que Cristo está haciendo, por medio de los milagros de Cristo y de su conocimiento, que Él es el Mesías y que Él es Dios. No sé si recuerdan, en la introducción, yo les dije que Juan en su evangelio únicamente nos relata 8 milagros de Cristo, 8 señales distintas acerca de Cristo. Aunque Jesús hizo muchos milagros, tanto que Juan dice que si se escribieran todos, se necesitarían muchos libros. Aunque Jesús hizo muchas señales, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, solo toma 8 señales, las cuales él consideró que eran fundamentales para el propósito de su libro. Recuerden, ¿cuál es el propósito por el cual Juan escribe? Para mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios de Dios, y para que creyendo en Él seamos salvos. Si usted observa minuciosamente estos milagros que tomó Juan, todos son de clase distinta. No repite ninguno de una misma clase, no hay repetición entre estas señales. Explico. Aunque Cristo sanó a muchos ciegos, Juan solamente nos menciona a un ciego. Aunque Cristo resucitó a muchos muertos, Juan únicamente nos presenta la resurrección de Lázaro. Aunque Cristo alimentó a las multitudes por lo menos 2 veces, Juan solamente nos menciona uno. Él seleccionó 8 señales de distinta categoría para darnos lecciones acerca de la mesianidad de Cristo. Ahora, al empezar el capítulo 2, nos encontramos con la primera señal de estas 8.
de la cual vamos a aprender muchas cosas sobre Cristo, su gloria, su poder, su divinidad y su gracia. Para una mejor comprensión de todo este texto, desde el 1 hasta el 12, acerca de las bodas de Caná, la primera señal, quiero que lo estructuremos así. Desde el verso 1 hasta el verso 2 vamos a ver el escenario de la señal. Versos 1 al 2. Verso 3, necesidad y ocasión de la señal. Verso 4, una corrección teológica sobre las señales. 4, la señal en sí misma, que va desde el verso 6 hasta el 10. Y 5, propósito y resultados de la señal, versos 11 al 14. Propósito y resultados de la señal. Empecemos viendo el contexto de la señal. Dice Juan: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Como les dije en una predicación pasada, Juan está narrándonos aquí lo que pasó en los primeros 7 días del inicio de la predicación. Ahora Juan nos presenta lo que pasó el 7º día. Recuerden, el primer día Juan dio testimonio de Cristo ante los líderes judaicos. El segundo día Juan dio testimonio de Cristo ante todos los que acudían a su bautismo. El tercer día Juan dio testimonio ante 2 de sus discípulos, Andrés y Juan. Ese mismo día Andrés ganó para Cristo a Simón Pedro. El cuarto día Jesús inicia su ministerio itinerante por tierras de Judea y Galilea, y allí él llama y encuentra a Felipe, el cual se convierte en el 4º miembro de la iglesia de Cristo. Felipe se volvió un misionero y ese mismo día ganó para Cristo a Natanael, quien llega a ser el 5º miembro de la iglesia de Cristo. Y nos dice Juan que pasados 3 días, desde que 3 días desde este cuarto día que nos mencionó Juan, y en este 7º día encontramos a Cristo visitando a su tierra, la tierra de sus familiares, en compañía de sus nuevos 5 discípulos. El escenario en el cual sucede esto son unas bodas. Unas bodas, una celebración de un matrimonio en Caná. Caná era el pueblo natal de Natanael, el último discípulo que gana a Cristo. Y nos dice Juan que en la boda también estaba la madre de Cristo, es decir, María. No se menciona su nombre y no se menciona el nombre de ningún otro personaje en la boda, porque el objetivo que tiene Juan no es que el lector se concentre ni en María, ni en los que se casan, ni en los discípulos, sino únicamente en Cristo. Es interesante ver que aquí a María no se le llama la Virgen María. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le llama así, sino simplemente